Para representar las interfaces de un componente usamos JSX o JSX, una extensión de JavaScript que nos permite representar los elementos de React que vamos a crear usando una sintaxis similar a HTML. En los ejercicios anteriores ya hemos usado JSX para representar tanto nuestros componentes como componentes de HTML. Aquí está un ejemplo de JSX, otro ejemplo de JSX, uno más y todavía uno más aquí abajo. En JSX creamos elementos de React colocando el nombre del componente dentro de los caracteres menor que y mayor que. Es decir, menor que, nombre del componente, mayor que y la diagonal que cierra, ¿ok? Esta diagonal que vemos aquí pues define el final de la declaración del componente. Y tal como en HTML la declaración de un elemento puede estar separada en dos partes. Una que sea la etiqueta que abre y otra que sea la etiqueta que cierra de esta manera. Incluso es posible colocar elementos dentro de la declaración y el cierre de un componente. Ahí está. Que como puedes ver, esto no cambia la representación de nuestro componente, es decir, el componente A se sigue viendo igual que en el ejemplo anterior. Cuando hacemos esto de pasar elementos dentro de la declaración y el cierre de un componente, estos elementos se dicen hijos del componente, es decir, ahora el párrafo es un hijo de este arroba. Y podemos acceder a ellos a través del arreglo children que está dentro de las props. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a imprimir en consola props.children. Vamos a abrir la consola y aquí vemos cómo están. En este caso vamos a limpiarlo, vamos a actualizarlo y vamos a ver que lo que se imprime es básicamente un elemento del tipo P que contiene internamente un mensaje que dice hola, que es exactamente el elemento que nosotros tenemos acá. Entonces aquí lo está imprimiendo apropiadamente. Por ejemplo, si yo dijera aquí vamos a comentar esto y vamos a comentar esto y ahora le vamos a dar return props.children y vamos a ver cómo pues imprime lo que nosotros le pasemos aquí como hijos. Ahí está. Entonces esos son los hijos que podemos pasar en la declaración de un elemento. Por último, habrás notado que hemos estado usando expresiones de JavaScript dentro de un par de llaves, como por ejemplo aquí. Las llaves son los operadores que nos permiten especificar expresiones de JavaScript dentro de JSX. Esto quiere decir que dentro de las llaves puedes colocar cualquier código de JavaScript válido, como por ejemplo 2 más 3 por 4 por 5 y bueno, ahí imprime el resultado, ¿ok? Lo que sucede dentro de las llaves es que el código se evalúa y si retorna algo, como en el caso de esta expresión aritmética que retorna el resultado de ejecutar la operación, ese algo se insertará en este punto de la interfaz. Es decir, es como imprimir, es como si dijéramos voy a imprimir esta expresión acá. Esta misma sintaxis puede usarse como en el ejemplo que ven justo acá, que por cierto voy a hacer un poquito más grande el código, ahí está, como en este ejemplo de acá, pueden ver que la misma sintaxis de expresión se puede utilizar al enviar valores o expresiones de JavaScript a las props. Entonces, en este caso, lo que pasa es que esto se evalúa como una expresión de JavaScript y lo que se retorne se asigna a esta prop, ¿ok? Bueno, incluso también es posible que nosotros acá pasemos funciones de JavaScript, ¿ok? Entonces también podemos enviar funciones de JavaScript como props hacia nuestros componentes, ¿ok? Bueno, con eso terminamos este tema explicando JSX. Continuamos.